Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz. Hoy precioso día del Señor, hoy es un día maravilloso porque empezamos, es el segundo día de la semana porque la semana empieza el día domingo. Pero entonces hoy tenemos una palabra bonita porque el Señor siempre nos sorprende con sus mensajes hermosos de salvación. Entonces recibamos esa palabra en nuestro corazón e invoquemos la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Papito Dios del cielo, te doy gracias por este día que tú nos das, Padre, porque siempre tú nos traes una palabra nueva. Gracias porque tú haces posible la vida, porque tú eres la vida. Y necesitamos esa vida en nosotros, que esa vida se infunda en nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo. Regálanos la presencia del Espíritu de amor y que esta palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón y se haga vida en nosotros, para ser esos verdaderos testimonios de tu amor. Gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, ¿qué palabra tenemos hoy? Hoy tenemos al Evangelio de San Juan, capítulo 10, del 1 al 10. Entonces Jesús dijo: les aseguro que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que se mete por otro lado, es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida las ovejas. El portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre, y las ovejas reconocen su voz. Él las saca del redil, y cuando ya han salido todas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque reconocen su voz. En cambio, si no siguen a un desconocido, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de los desconocidos. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Jesús volvió a decirles: esto les aseguro, yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones y bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿qué es la puerta? ¿Y qué significa que mi Jesús es la puerta? Y cómo que Él es el pastor y el redil es el rebaño, ¿no es cierto? El rebaño y allí en ese redil, en ese rebaño, en ese grupo, en esa cerca, pues donde está en ese sector donde están todas las ovejitas, el redil, es donde están todas unidas, es donde están todas congregadas. Pero habla de un ladrón, que el ladrón se quiere meter y entra por el lugar donde no corresponde, o sea que el ladrón se mete, ¿sí? Y el ladrón siempre busca la forma de incursionar donde no le corresponde, sacar lo que no le corresponde, pero siempre se va a meter por un lugar que no es. Y hay que ser muy cuidadosos con respecto a nuestra alma, a nuestra salvación, porque el Señor es el que nos lleva a la salvación. Y si escuchamos voces ajenas, si nos dejamos llevar por cosas que no son, porque a veces esas heridas que tenemos en el corazón nos lleva a ver cosas que no son, pero no nos damos cuenta. Sí, fácilmente nos confundimos, porque el ladrón siempre quiere meterse de esa manera, no solamente es en los grupos evangelísticos, no solamente es en nuestras comunidades, no solamente es en la iglesia, sino también lo más precioso que hay que cuidar es el corazón, porque en el corazón se mete a través de la mente y empieza a afectar de una manera impresionante la forma de concebir las cosas. Mi hija decía que a veces nos montamos unos videos impresionantes porque vemos cosas que no son, debido a cosas que no hemos todavía sanado y hemos perdonado. Y eso hace que el mal aproveche esas circunstancias de la falta de perdón, porque es preciso la brecha donde él se mete, es el hueco donde él se mete como un ladrón
a quitarnos la salvación, a quitarnos la identidad, a quitarnos la esperanza y sobre todo a quitarnos la paz. Por eso es importante uno tener siempre la mirada puesta en el Señor, porque si lo estamos viendo a Él, escuchamos su voz y fácilmente lo seguimos. Pero si no estamos realmente en la presencia del Señor y estamos dejándonos guiando por todas las cosas del mundo, pues necesariamente, y por todas esas heridas que tenemos, pues necesariamente vamos a escuchar otras voces que nos van a quitar lo más preciado de todo, que es la paz. Y vamos a ver cosas diferentes donde no las hay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesariamente hemos perdido nuestro contacto con el Señor y no lo dejamos como número uno. Y nos damos cuenta que todavía seguimos teniendo idolatrías en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces puede ser tu esposo, tu esposa, tu situación financiera y no estás escuchando sino las voces que te hablan constantemente, pero no te das cuenta, mira lo que está pasando, pero no te das cuenta de aquello, observa tal cosa, observa los muertos que se están dando en la tierra, mira lo del coronavirus, mira lo de tu familia, mira tal cosa. Entonces te pone a que tú mires de acuerdo a lo que Él quiere y se pierde tu paz, porque el Señor es el único que trae la paz. Por eso hay que escuchar muy atentos la voz del Señor. ¿Y qué es escuchar la voz del Señor? Pues estar en meditación constante con la palabra del Señor, estar en constante oración, estar en cánticos de alabanza, estar haciendo jaculatorias, o sea, como dice uno de los principios de santidad, tener siempre a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el segundo, pues todo lo que pasa para bien. Si tú estás en esas dos ópticas preciosas, en esos dos caminos hermosos, pues no vas a estar escuchando otras voces ajenas que te van a alejar del propósito de Dios. Y vas a estar realmente en el redil, o sea, en esa congregación de las ovejas del pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Rafa en eso tiene muchísima razón, o sea, cómo es de importante que nosotros sí nos mantengamos dentro de una comunidad, cómo es de importante que nosotros mantengamos en esa oración todo el tiempo, que no escuchemos voces ajenas. ¿Qué significa voces ajenas? Voces ajenas significa que tú estés viendo telenovelas, que tú vayas a visitar constantemente a pedir consejo donde tu mejor amiga o amigo, o sea, que tú estés buscando otros consejos que no sean la palabra de Dios, que no sea la presencia del Señor. Eso es importantísimo que uno lo haga precisamente porque o sea, uno como ser humano, sea, como todavía estamos en la tierra, como todavía hay heridas en el corazón, por más tiempo que tú lleves en una iglesia, sea como sea, eres una persona que te puedes equivocar porque el mal en cualquier momento te puede engañar por cosas, pero la situación es una realidad. Si tú no estás en constante contacto con el Señor, no te vas a dar cuenta de las situaciones. Asimismo podrás entender si es una voz falsa o es una voz que viene del Señor, porque ahí es donde tú te darás cuenta. O sea, ahí está diciendo, entra el Señor y entra el ladrón al rebaño. Y entonces tú tendrás que decidir cuál de las dos voces vas a escuchar. Tú vas a tener que decidir realmente a quién vas a seguir. Si tú te dejas engañar es porque no estás en constante contacto con el Señor, no estás en constante contacto con la palabra, no estás en constante relación a través de la oración, de ese hablar con el Dios y que Él te exprese las cosas a través de su palabra. Entonces, es como fácilmente nosotros nos podemos perder, desviar del camino. Todavía estamos a tiempo mientras estemos con vida de corregir nuestros caminos. Pero si tú no te esfuerzas realmente por estar en esa presencia del Señor, desafortunadamente, si no tienes ese constante contacto, ese diálogo constante con el Señor, desafortunadamente podrás escuchar otras voces y te llamarán la atención esas otras voces y desafortunadamente te desviarás del camino. Y eso que nos aplica a la casa, a nuestra familia. Pues muy sencillo, cuando tus relaciones no están fortalecidas, cuando tú no manejas esa comunicación con tu familia, cuando tú no estás en constante comunicación con tu pareja, muy fácilmente pueden llegar otras voces que a ti te pueden llamar la atención, que te pueden hacer sentir bien en un momento determinado, que de pronto tú sientes que te entienden, te escuchan, se divierten contigo, qué sé yo, y particularmente tú empiezas a sentir una atracción por esa persona, por esa situación. ¿Y qué pasa?
que fácilmente tú empiezas a desviarte. Tú empiezas a llamarte, como a interesarte por esa situación. Es así como empieza el pecado en nuestra familia y como una persona fácilmente se puede desviar del camino. Una persona muy fácilmente puede ya empezar a tener, como te sientes bien con esa persona, porque está entendiendo la situación que estás vivenciando, tu soledad, tu vacío, tu frustración, de pronto esas necesidades no satisfechas. Entonces tú muy fácilmente puedes empezar a sentirte satisfecha con esa persona. ¿Y qué sucede? Pues simplemente empiezas a tener más contacto, más relación, más escucha. Y desafortunadamente eso hace que tu relación con tu familia, con tu pareja, se está dañando. Y por eso es que se termina en una situación de infidelidad, porque es que la infidelidad no aparece de un momento a otro, no. La infidelidad viene con mucho tiempo. O sea, es una situación que se alimenta poco a poco. Y las dos personas de la relación muchísimas veces están involucradas las dos personas del hogar están involucradas para que esa situación se fortalezca y se dé. ¿Por qué? Por eso, porque no hay un fortalecimiento de la relación. No hay un fortalecimiento de la comunicación, de el escucha, del entendimiento, del trabajar juntos, de el tener sueños juntos, de tenerse delicadeza el uno con el otro, en fin, mire que aquí la palabra nos está diciendo, viene el pastor y habla, simplemente habla. Y si las ovejas lo reconocen, pues siguen detrás del pastor. Pero si es un desconocido, pues no le harán caso. Entonces, ¿qué nos está faltando como familia? La relación, nuestra comunicación constante, realmente mirar nuestros proyectos de manera los dos en unidad, no que sean uniformes, sino en unidad, que no haya egoísmo, que se dé ese intercambio entre ambos, para que así no se den esas oportunidades que desafortunadamente van a destruir los hogares. Y en estos tiempos la familia está tremendamente atacada. No podemos dar esas oportunidades para que el ladrón entre por esa situación que tienes, ese dolor, esa soledad, esa necesidad que tú tienes. No se pueden dar esas oportunidades porque el mal sí está aprovechando estas oportunidades para destruir hogares. Acordémonos que este es el tiempo de la batalla y de la guerra contra la familia. Estamos en últimos tiempos donde en la medida que la familia se destruya, en la medida en que las personas se desubiquen de lo que en la realidad es primordial, es importante, pues se van a destruir no solamente la persona, sino las personas que están a su alrededor. Y esto es fundamental que nosotros realmente estemos alerta. Mientras mejor sea nuestra relación con Dios, mejor vamos a entender cuál es nuestro propósito en nuestra casa, qué es lo que tenemos que elaborar de nuestro corazón, qué es lo que tenemos que sanar y quitar de nuestras vidas. O sea, es impresionante. Yo quedaba asombrada en estos días que hablaba, estábamos haciendo un grupito de oración con nuestros hijos por internet. Y quedaba sorprendida y contenta por la misma situación de las cosas que pues el Señor a mí me venía como revelando algunos elementos importantes de trabajar como en familia, pero no solamente eso, sino me quedé sorprendida y contenta porque pues mi hijo también curiosamente estaba como en el mismo espíritu, porque el Señor también le venía revelando otras situaciones que son necesarias romper para poder cada día ser mejores y estar en mejor unidad con el Señor. Entonces, el Señor está hablando, porque es que no solamente fue a nosotros dos, sino que después escuchaba otras prédicas y curiosamente se confirmaban aquellos elementos que ya el Espíritu Santo nos estaba diciendo, porque esa es la realidad, es el Espíritu de Dios. Y como es el Espíritu de Dios, Él habla en todos lados.
los mensajes para que todos entremos en su espíritu. Por eso es que nosotros debemos pedir para que todos estemos en su mismo espíritu, o sea, como somos familia, para que nosotros realmente crezcamos, para que nosotros realmente, no que el uno esté para un lado y el otro para el otro. Si es el espíritu de Dios, es el mismo espíritu que está hablando a todos nosotros y a toda la iglesia. Y son tiempos que el Señor está buscando que la familia se limpie, que la familia se una, que la familia realmente esté en su presencia, que todos nosotros, cada uno, nos enfoquemos en esa relación con Dios para que así nosotros, cada uno, no demos lugar a, porque es que el Señor está llamando a Rafael, está llamando a Mónica, está llamando a su hija, está llamando a su hijo, de manera individualizada por su nombre. Pero, y por su nombre, cada uno tendrá una responsabilidad. Y la responsabilidad es que debe tener su relación con Dios. En la medida en que tú tienes tu relación con Dios, en la medida en que tú eres uno con Dios, que ese es lo que Rafa generalmente habla del Evangelio de Juan capítulo 19, en esa misma medida, como familia nosotros podemos ser uno. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios que nos está uniendo a todos y no estamos escuchando otra voz extraña, otra voz ajena que nos va a desviar del camino y que sí querrá una destrucción familiar. Bueno, no sé qué dice Juan capítulo 19, ¿a qué te refieres? 17, perdón. Se me equivoqué. 19, ¿cuál es la 19? Que no recuerdo la 19. Perdón. Como que me fui por otro camino. El 17, que es una oración súper linda, 16 y 17, que es súper hermoso. Entonces dice Juan 10:10, que es precioso que lo tenga referenciado, solamente el ladrón, no dijo los ladrones, sino el ladrón, uno solo, viene a matar, a robar y destruir. El pecado. Y ese ladrón que impulsa a otros a meterse en tus casas, a hacer daño a tu corazón, es solamente uno el que hace ese daño. Sí, el pecado pues está relacionado pues, necesariamente con el mal, con nuestro enemigo verdadero. Vino a matar. Matar sueños, ilusiones, familias. Sí, dividir ministerios, acabar ministerios, matar, ¿sí? A robar tu paz, a robar tu familia, tu alegría, a robar tu alegría, tus sueños, esperanzas. Imagínate, y a destruir completamente toda tu vida. Esas familias que nos cuentan, ¿no? Tan fuerte, ¿no? Es que antes éramos súper lindos, mi relación de pareja era hermosísima, compartíamos mucho, leíamos la palabra, éramos ministros inclusive de la comunión, hermosísimo, pero ya mi esposo generalmente siempre se da, mi esposo generalmente, ¿no? Lo más grande es el esposo. Llegó y empezó a cambiar, ya empezó a tratarme mal, empezó a decirme que la separación, empezó a tratar a mis hijos mal, ya no da dinero para la casa, me tocó a mí trabajar. ¿Y qué pasó? Se metió el ladrón. ¿Y quién se metió? Una mujer. Sí, porque ahora hablábamos con Mónica en estos días y casi siempre, la gran mayoría de situaciones que sean de dañar matrimonios es la mujer. O sea, se mete una mujer ajena. En el caso del hombre, lo más general, ¿no? O se mete el hombre ajeno, común, sí. Pero lo más común es la mujer. O sea, que son demonios. Porque si bien sabemos, el espíritu de Lilith y el espíritu de Asmodeo, que se meten en la relación de pareja, se dividen y es la sexualidad y es lo que busca el hombre de una u otra forma, satisfacer deseos desde lo carnal, desde toda la parte de la lujuria. Entonces es impresionante cómo el ladrón viene a matar, a robar y a destruir. O sea, cuando tú estás en estados de paz es porque Dios está en tu vida. Si tú te permitiste perder tu paz, es o porque estás mirando a la mujer o al hombre en tu vida, lo tienes como un ídolo y no estás en la presencia de Dios. Perdiste, te desviaste. Mi hija siempre se quita un caballito cada vez que dice en unas conferencias y dice, el límite entre la paz, entre Dios y el pecado es como un hilo, fragilito. Puedes tú ser la persona más conocedora de la palabra, la persona más espiritual, pero si tú fácilmente desvías la mirada de Dios, un poquitico que te desvíes, es igual que un avión. Nos supimos de algunos aviones que se han perdido porque solamente un botoncito, una sola línea y se desvían, se fueron completamente perdidos y se quedan sin combustible. Una película que alguna vez vimos de la vida real,
que fue cierto, donde ellos colocaron una letra mal, un puntico mal, y qué desviada tan impresionante que se pegaron. Y prácticamente murieron todos porque no tuvieron la gasolina suficiente para regresar. Entonces, eso pasa con nosotros. Fácilmente una sola cosita que coloquemos, nos desviamos del camino. Una sola cosa y perdemos la paz. ¿Quieres saber tú en qué momento no estás escuchando la voz de nuestro verdadero pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, cuando pierde la paz? Porque dice dice Juan 10:10b, ¿sí? Mas yo he venido a traer vida y traerla en abundancia. Vida no solamente es cuando el espermatozoide se une al óvulo, sino la vida es cuando tú estás muerto, sino que el Espíritu te da un nuevo amanecer, una nueva perspectiva, abres tu horizonte a otras cosas, ¿sí? Como por ejemplo, hemos escuchado muchos testimonios en nuestra comunidad. Antes yo creía que estaba muy bien, antes yo manejaba todo, pero vivía en una incertidumbre, no quería casarme. Mis hijos estaban muy mal, mi esposo mal, pero yo me sentía que estaba bien. Pero debido a las heridas lo hizo una persona prepotente, altiva, dominante, pero después que conoce la luz, la vida, se abre su horizonte y empieza a vivir una vida diferente. Hasta sus hijos cambian, sus actitudes cambian, pero lo que sí te demuestra que tú no estás escuchando la voz de Dios es la falta de paz. Y es importante lo que Rafa acaba de decir frente o sea, lo que tienes de vida. O sea, el Señor nos da vida en abundancia, pero vida al espíritu. Acordémonos que la palabra nos dice que cuando uno peca, el espíritu de nosotros muere. Entonces el Señor necesita tomar ese alma que tú tienes para hablarte y que tomes la decisión real de si quieres seguir al Señor o no. Si tú decidas eso, tú estar en el contacto con el Señor te llevará a que tu espíritu de Dios, tu espíritu personal viva para que pueda estar en la conexión con Dios. Por eso cuando tú tienes tu espíritu en conexión con Dios, o sea, si en ti ha vuelto ese nacimiento, porque es ese volver a nacer, tu espíritu vuelve a la vida. Y el espíritu al volver a la vida, tú ya apartarás de ti el pecado. O sea, ya tendrás más facilidad para la oración, más facilidad para esa conexión con el Señor. Entonces es muy importante que que es precisamente lo que nos habla en Juan 3, del nuevo nacimiento. O sea, el Señor nos va a dar vida en abundancia, pero en la medida en que tú permitas y tu mente, tu conciencia, tu decisión, tu alma que está acompañándote, te decidas por decir, sí, Señor, sí quiero vivir de nuevo, sí quiero conocerte, sí quiero estar contigo. Muy, muy difícil que nosotros podamos batallar las situaciones espirituales cuando simplemente seguimos desde nuestra voluntad batallar. Porque la mayoría de las veces uno dice, ay no, yo me voy a quitar este vicio de fumar cigarrillo. Es mi voluntad, es fuerza de voluntad. Y a veces no solamente es fuerza de voluntad, es la decisión de volver a nacer de nuevo. Es esa posibilidad de que al estar el espíritu, haber vuelto a la vida, al estar en ese contacto con la vida de Dios, con el espíritu de Dios, pues tú muy fácilmente puedes decir, no, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y como mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, no lo voy a volver a ensuciar. No quiero volverle a hacer daño, lo voy a cuidar, lo voy a tener como lo merece el Espíritu Santo. Y entonces ya tu cuerpo, tu alma y tu espíritu se vuelven uno para la alabanza al Señor. Y el Señor está buscando ello. Es necesario que nosotros nos demos cuenta que aquí el ladrón quiere que tú no tengas control de ti. El ladrón quiere que tú no seas esa persona que puedes optar por Dios. El ladrón quiere que tú definitivamente te desvíes del camino. Ten presente algo, espíritus gemelos se atraen. Por eso es que es importante que seamos conscientes de nosotros, de lo que puede estar afectando nuestra vida. Ser conscientes de aquellos espíritus que nos tienden a dominar. O sea, es lo que Rafa muchas veces habla de las tendencias. No, son esos espíritus que tienden a dominarnos y que al estar
atacándonos, hablándonos, como coqueteándonos y demás. Yo me encuentro con personas que tienen esa conexión a través de esos espíritus que hay en esa persona, que son de los mismos que me están atacando a mí. Yo fácilmente puedo entrar en esa conexión y yo tengo que ser muy consciente de esto para romper esas situaciones en mí, porque es que lo dice, o sea, si yo escucho la voz de mi pastor, él me va a llevar por el camino que es, me va a mantener en el redil, me va a cuidar, me va a proteger. El asunto es que yo no escuche la voz del pastor, pero si yo no escucho la voz del pastor, es porque yo no estoy en constante comunicación con mi rey, con mi pastor, con mi Señor. En esta palabra sería, si yo no estoy en constante comunicación con nuestro Señor Jesucristo, yo fácilmente me voy a poder dejar guiar o desviar del camino por otra voz que me dice cosas posiblemente agradables, bonitas, que me dicen cosas que posiblemente no son la verdad, porque el mal trabaja es con el engaño, y terminaré haciendo mucho daño en mi vida, y no solamente en mi vida, sino a toda mi familia. Es mejor solito que mal. Acompañado. Conclusión. Ve y mira la voz del Señor. Escucha la voz de Dios, que es tu verdadero pastor. Y no te confundas. Tengas un día súper espectacular. Dijo la niña, tú pareces un robot, Rafa. Porque es espectacular. Bendito y alabado sea el Señor. Dios me los bendiga. Dios los bendiga, que tengan un excelente día.